Bueno, buenas noches estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Pues por acá entonces cumpliendo con nuestra primer videoconferencia. Entonces empezamos entonces con el tema, ¿cierto? La última tutoría que tenemos es sobre la evaluación del desempeño, así que entonces esta tutoría serán los diferentes elementos pues, que harán parte como de esa evaluación, ¿cierto? Sin embargo, el fin de semana lo veremos como más a fondo y cómo se realiza. Entonces, ¿qué tenemos? Provisión del personal como primera instancia, ¿cierto? Si estamos hablando de la evaluación del desempeño, pues obviamente será hablar de qué, entonces de nuestras funciones como empleados, nuestro comportamiento, nuestras habilidades y capacidades en cuanto a. Entonces, pues esta será una primera perspectiva dado que las empresas deben tener en cuenta, pues obviamente para el requerimiento pues, de sus cargos, que esperan a partir de cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces tenemos, ¿qué persona requiere la organización? Entonces vemos dos perspectivas bien interesantes, criterios personales para ese desempeño. Entonces en términos de esos criterios estará qué. Entonces, una carrera, unos títulos universitarios, unos posgrados, unos idiomas, ¿cierto? Entonces, ¿qué específicamente para desempeñar un cargo como tal? Por ejemplo, las personas que desempeñan alturas, entonces por allá deben estar certificados en alturas y pues determinados aspectos, ¿cierto? Independiente de lo que requiere cada uno de los cargos. ¿Qué tenemos también? Cualidades personales para este desempeño, y este es otro bien interesante, lo hemos hablado, digamos, en ciertas tutorías, y es, digamos, desde las habilidades o actitudes que tenemos las personas, ¿cierto? Entonces estarán estas variables como ser proactivo, ser creativo, una que hemos hablado muchas veces y es tener capacidad para el trabajo que entonces para el trabajo bajo presión, ¿cierto? Y que muchas veces lo hemos mencionado en términos de, bueno, es decir, ¿debemos tener ese trabajo bajo presión o no? Hola. Listo, bueno. Continuaré entonces con el tema, ¿cierto? Ah, bueno, aquí estoy viendo que están llegando más muchachos, muy cumplidos. Ya había empezado entonces el tema como tal, porque recuerden que esta herramienta no permite, pues, digamos, cierto tiempo como tal. Entonces, bueno, ya había hablado, muchachos, en términos de los aspectos generales que se involucrarán entonces en la evaluación del desempeño. Listo, para que lo tengamos entonces en cuenta. La primera perspectiva estaba en términos, aquí me voy a devolver para que lo vean, provisión de personal. Sin embargo, ya hablé desde las dos perspectivas. Listo, ¿qué más tenemos desde esa provisión? Entonces, criterios de eficiencia, costo-beneficio, ¿cierto? Entonces, lo que requerimos de cada persona y en efecto esos salarios, cuánto van a implicar para la organización y pues si sí vale la pena o no esa cantidad específica que estamos pagando. ¿Me escuchas? Sí, sí, Ah, profe, bueno. bien. Vea, el Fuerte único y claro. juicioso. Muy vaguitos todos. Ah, sí, qué belleza. Ahí Profe, y está yo, pintado. 9. Ah, 9. bueno. Ah, Ah, bueno, ya se escuchó otro por allá. Listo, no muchachos, entonces bueno, ya que llegaron tarde voy a continuar. Acuérdense que esta herramienta pues permite es un tiempo específico, ¿listo? Vale, Entonces, bueno, en términos eh,
digamos, esa vinculación con las organizaciones, pues ellas estarán evaluando constantemente ese costo-beneficio en términos de lo que nos pagan versus, pues obviamente los salarios que vamos a obtener. Por acá me dicen cantidad y calidad propia de candidatos, tiempo oportuno, costos aceptables de logística y operación, ¿cierto? En este sentido particular, ¿qué aspectos, digamos, asumen las organizaciones para conseguir, digamos, esas personas idóneas para las empresas? Pues como lo vimos en la clase pasada, no, pues las entrevistas, los Mm. perfiles que determinaban para cada cargo, la experiencia. Listo, súper bien. Entonces, sin embargo, digamos, para llegar a eso, también lo hablamos, y es que en algunas ocasiones no generalmente las empresas lo hacen de forma directa, sino que subcontratan empresas pues para que hagan esos procesos, ¿cierto? También lo hablamos, qué tan puntuales o tan objetivos podrán ser esos análisis como tal, ¿cierto? Listo, entonces en términos de esos criterios, para la provisión como tal de personal, hay unos de impacto. Ojo, siempre esperando tener obviamente el mejor personal que impacte en las siguientes condiciones: reducción de la rotación, a pesar de que hay muchas organizaciones que la rotación es muy constante, ¿cierto? Alguna vez lo hablábamos, ¿qué tipo de empresas tienen ese comportamiento? Comerciales, Las ¿no? comerciales. Yo ¿Cuál otras? trabajo en una empresa de retail y realmente la rotación de asesores de venta es alta. Exacto. Las de los call center también suelen ser como unos escampaderos, ¿cierto? Las personas entran, pero siempre buscando otras cosas mejores. Ojo, reducción de costos y desperdicios en términos del manejo, pues, de cada uno de las áreas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí específicamente me imagino que estará orientados a la operación como tal. Reducción de inversión en capacitación y entrenamiento, por eso también lo hablamos en algún momento, y es que ¿qué esperan ahora de las personas que se gradúan de la universidad, por ejemplo? A ver, los escucho. Pero fue en español, en español. Ah, no, 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 hasta ahora pues ya uno todavía está despierto. Entonces, no, muchachos, ¿qué esperan las empresas en cuanto a esto para reducir capacitación y entrenamiento? Entonces, que lleguen personas muy capacitadas a las empresas, casi que tengan todos los conocimientos que ellos requieren, ¿cierto? Para que no tengan que hacer esas capacitaciones como tal. Obviamente que esas personas se involucren o refuercen ese incremento en las ventas, aumento de participación en el mercado, ojo, desde las ideas que esa provisión de personas pues, puede aportar, ¿cierto? Ojo, recuerden que a veces también se contratan personas para ejecutar proyectos que pues obviamente ayuden al crecimiento de la organización, por eso este último y es la mejora en productividad como tal, ¿cierto? Bueno, eso en términos entonces de la provisión, al menos de esos aspectos de impacto. Por eso aquí entonces me tienen unos aspectos bien interesantes en términos de ese proceso de provisión. Me dicen selección exigente, justa y eficaz, ¿cierto? Expectativas de alto desempeño y es en cuanto a lo que requieren como profesional o como persona. Ojo, ya también hemos hablado de las diferentes perspectivas de si es femenino o masculino y qué se espera, digamos, de cada uno de ellos. Entonces también se van generando sesgos en cuanto a esa selección, ¿cierto? Selección exigente y que muchas veces pues probablemente no será justa. Tenemos proceso de inclusión-exclusión, lo que estábamos hablando ahorita en términos de lo justo o no. Entonces me dicen edad, sexo, procedencia, educación, experiencia, valores. Este aspecto también lo hemos mencionado muchas veces, es decir, por ejemplo, ahora con la normatividad, entonces en cuanto a las mujeres, que tienen a sus hijos, entonces cuánto tiempo van a tener de permiso de maternidad y eso qué implica en cuanto a la selección para nosotras o que nos favorezca a nosotras como tal, ¿cierto? Entonces en ese sentido favorecerá más al sexo masculino. La educación, la experiencia y entonces ahorita en la pregunta que les hacía anteriormente y es que requieren personas
recién salidas de la universidad con conocimientos fresquitos, pero que también tengan muchos conocimientos, ¿cierto? Es una particularidad también, pues, como desde las empresas. Y pues aquí ya también me dicen tipificar características discriminatorias, en efecto, en términos de al menos de los aspectos anteriores. Entonces, si es hombre o mujer, ¿qué implicaciones tiene? ¿De dónde viene? ¿Cierto? Ojo, miren, por ejemplo, no sé si realmente actualmente lo hacen, yo creo que sí. En muchos bancos, cuando están en ese proceso de selección, hacen una visita domiciliaria pues a esos candidatos. Y en efecto es para determinar en qué condiciones vive la persona, si la vivienda es propia o es en arriendo, si está en una buena ubicación, ¿cierto? Y eso hace que me discriminen o no para determinado cargo como tal. Listo, tenemos otra perspectiva bien interesante y son los planes de carrera y cómo, digamos, ese análisis o evaluación de desempeño, pues obviamente va a impactar en este aspecto. Por allá me dicen finalidad estratégica, entonces desde la empresa, planificación de personal y además cuando queremos tener o desde las empresas se quiere tener una línea específica de desarrollo, ¿cierto? Es decir, cuando son consultorías y requieren personas especializadas en determinado tema. Hoy en día, por ejemplo, en este aspecto, los contadores. Entonces ya sabemos que los contadores deben tener un conocimiento específico en NIF, ¿cierto? Los que ahora no tengan ese conocimiento, pues casi que están rezagados. Entonces, miren, digamos, las empresas consultoras en cuanto a esos temas de contaduría, pues me imagino que tendrán unos planes en cuanto a este tipo de conocimiento. Ojo, y desde la perspectiva de la persona que tenemos, integrar proyecto de vida, ¿cierto? Cuando, digamos, las personas desde sus empresas tienen esas posibilidades de acceder a esos conocimientos, mejorar, digamos, sus habilidades, pues obviamente se van a sentir que más valorados también, ¿cierto? Listo, ¿qué tenemos en cuanto a eso? Entonces, como decían los planes, digamos, antes y como se hacen ahora. Entonces, tradicionalmente, que me decían lealtad versus estabilidad. Recordemos que siempre, o muchas veces lo hemos mencionado, y es que nuestros papás o tíos o personas pues como desde esa generación, muchos, ¿dónde están pensionados? Entonces hablamos de Coltejer, ¿de qué otras empresas? Fabricato. Fabricato, eso, recuérdeme, ahí me van refrescando que se me olvidan. Fabricato, ¿cierto? Entonces, casi que esas eran las ventajas para las personas en esa época, que tuvieran una estabilidad así, no avanzaran. Actualmente, ¿qué pasa? Que la lealtad es versus la potenciación. Y entonces lo hablábamos con respecto a unas personas en específico que ahora, ¿qué es lo que quieren y quiénes son esos? A ver si se acuerdan. No, ¿quién? ¿Quiénes? Los millennials, ¿se acuerdan? Ah, Entonces, sí, sí, los millennials, eso sí. sí, que ya lo habíamos hablado. Entonces, ojo, estos profesionales de ahora, ¿qué es lo que quieren y qué esperan? Entonces, ellos no están esperando que le aseguren un trabajo de por vida, sino que le aseguren que va a tener mayor crecimiento en la organización, que puede acceder a mejores, no solamente conocimientos o más conocimientos, sino mejores salarios y condiciones en esos empleos, ¿cierto? Entonces, bien interesante, muchachos, desde las dos perspectivas como tal. Entonces, me dicen, en términos de factores estratégicos, flexibilización, obviamente en términos de las empresas, cómo se adaptan eh, a estas generaciones, ¿cierto? Y obviamente pues han tenido que hacerlo. Reformas laborales, también desde esa perspectiva, aunque ya sabemos que, por ejemplo, en nuestro contexto es más difícil que se abarquen, digamos, unas reformas más a favor desde los empleados, ¿cierto? Sin embargo, pues también se ejecutan. Nuevas prácticas laborales, eso sí, desde esa flexibilización, pues cuáles serán las nuevas prácticas y obviamente sabemos que hay muchas prácticas que hasta se copian de otros países, entonces decimos, ¿por qué no se copian esas prácticas buenas y que se ejecuten otro tipo de proyectos y estrategias para con los empleados, ¿cierto?
Listo, tenemos también la inestabilidad económica que de cierta manera, pues también hace pues que esos factores o aspectos cambien, ¿cierto? Listo. ¿Qué impactos estratégicos también se tienen desde esta perspectiva? Entonces, personas se fijan metas y trabajan por alcanzarlas. Desarrollo de talentos. Más ahora, ojo, por ejemplo, tuve la oportunidad, muchachos, de reunirme con mi tutor de trabajo de grado de la maestría y en términos, por ejemplo, de este desarrollo de talentos, él trabaja en Suramericana y es docente pues de pregrados y posgrados y el hombre pues es bien teso. Entonces hablábamos de, bueno, ¿qué es lo que estas generaciones quieren ahora? ¿Cómo se desarrollan esos talentos? Y son personas súper jóvenes con muchos talentos, capacidades y habilidades. Y entonces, ¿cuál es el reto de las empresas para desarrollar obviamente esos talentos? ¿Cierto? Será desde la contribución o retribución para con su trabajo o desde los tiempos u otras condiciones, ¿cierto? Obviamente esto que involucre o impacte la disminución de la rotación como lo veíamos ahora, por la promoción que sea más efectiva y en efecto las personas pues realicen bien sus trabajos desde esa promoción como tal y la sensación de equidad y justicia, aunque ya sabemos pues digamos que desde nuestro contexto pues era un poquito más difícil pues como llegar a ello, ¿cierto? Pero no imposible. Listo, tenemos esta otra perspectiva, muchachos, que es desde la formación y desarrollo como tal. Entonces, ¿qué me dicen? Alternativas y estrategias, ¿cierto? Desde las alternativas tenemos el adiestramiento, entrenamiento, capacitación, formación y educación. Ojo, sin embargo, digamos, este core de alternativas las vamos a ver, digamos, más a fondo en nuestra próxima tutoría, pues que es este fin de semana, ¿cierto? Y cómo probablemente puede ser todo este rol desde las organizaciones y cómo nosotros desde empleados, pues, las vemos, ¿cierto? Y cómo las aceptamos de cierta manera. Y las estrategias, estas sí que me parece muy interesante. Ojo, desde el mercado probablemente será que es buy. A ver si han practicado inglés. Buy, pues contextual es comprar. Exactamente. Entonces ese comprar será que comprarme mi empleado para que pueda producir mejor o tenga nuevas ideas. Ojo muchachos, ¿qué pasa cuando generamos propuestas o estrategias para la organización? Muchas veces me hacen firmar que Contrato de confidencialidad, ¿no? sí, señores, entonces contratos que digan, venga, sí, muy buena su idea, pero se queda en esta organización, ¿cierto? ¿Hasta qué punto también eso será motivante para No, mi empleado? ¿Qué opinan ustedes? Claro, cada empresa busca reclutar la mejor para sí. ¿Cierto? La mejor para sí y ojo, obviamente en términos de cómo motivar y alternar mi mercado externo, pero también mi mercado interno. Recuerden que hay clientes internos y clientes externos. Entonces esos internos, ¿cómo trato de consolidarlos y mantenerlos? De ahí viene este otro aspecto que es make. Entonces, a ver, pues el experto en inglés, ¿cuál es esa? Make viene a ser hacer o construirlo. Listo, muy bien, hacer o construirlo. Entonces, obtenemos o no personas que ya vengan y estén casi que formalmente con los conocimientos que requerimos o los queremos formar, ¿cierto? Es una decisión, muchachos, que obviamente las empresas deberán tomar, ¿cierto? Desde sus perspectivas. Recuerden que cada una qué impacto tiene al menos en lo económico. Ambas cuestan, unas más y unas menos, ¿cierto? Entonces esa, digamos, será esa perspectiva. De acuerdo a ello, entonces habrán unas estrategias específicas en términos genéricos, específicos y laborales, ¿cierto? De genéricos lo que necesito en términos de toda mi organización.
Entonces, es decir, o los conocimientos básicos del comportamiento de mi organización, entonces, cuáles son los procesos, cuál es el conducto regular, ¿cierto? Entonces, aspectos que al menos todos deberían tener, ya los específicos de acuerdo a los cargos que se deben ejecutar. Y los laborales, pues digamos, dependiendo de cosas específicas que requiera cada cargo. Ojo, miren que digamos las específicas y laborales, pues pueden ir como muy de la mano, ¿cierto? Porque que desde eso laboral, pues necesito que sea más avanzado, más específico como tal. Y ahí, digamos, a que se generen o se ejecuten no solamente cargos ejecutivos, sino cargos intermedios, que sean como analíticos, yo qué sé, ¿cierto? Listo, esto en términos de que miren que cada una de las perspectivas que hemos visto casi que están enfocadas hacia los mismos aspectos. Entonces, incremento de la eficiencia y la productividad, incremento de la competitividad en términos de lo que es la organización, mejora la motivación y el clima laboral, aunque en este aspecto sí difiere un poquito, ¿cierto? Es decir, ¿qué pasa también cuando llegan personas muy capacitadas, pero que no saben, digamos, transmitir su conocimiento? ¿Qué impacto causan las organizaciones que lleguen personas así? O por el contrario, que muchas veces lo hemos hablado, personas que probablemente no tienen mucho conocimiento sobre el tema, pero llegan a ocupar cargos gerenciales, ¿cierto? Entonces esto también genera un sinsabor, pues digamos, al menos en términos de la organización, y que ahí desde las evaluaciones de desempeño, pues se tendrá que determinar cómo será el manejo como tal. Y obviamente aquí hay un aspecto muy interesante y es la gestión del conocimiento, que va muy ligado entonces al aspecto que hablamos ahorita del hacer, y que el qué pasa cuando generamos propuestas y proyectos a la empresa. Entonces hay una gestión del conocimiento, pero se queda en la empresa o se va con la persona, ¿cierto? Entonces, ojo, hay mucha parte de esa gestión del conocimiento, pues que se queda en la empresa, por allá me hacen firmar documentos y bueno, casi que yo, independientemente de que me vaya de la empresa, pues tengo que guardar la confidencialidad con esa información, ¿cierto? Y pues hay otra que es las personas que llegan con un conocimiento determinado y pues que ellos obviamente estén en esta compañía o no, desarrollan su deber ser como tal y para lo que fueron contratados, ¿cierto? Miren muchachos, bien interesante ahora que les digo que me voy con mi tutor, es que fue chévere, digamos, desde lo que nos contó, pues como las experiencias en la organización, y es como ahora también las empresas están siendo motivadas a que, digamos, desde las áreas de talento humano, no solamente sean la gestión del talento. Entonces, que en muchas organizaciones ya les están cambiando el nombre por gerencia de la felicidad o gestión de la felicidad. Me parece pues muy curioso el nombre, pero también es como gestionamos a las personas desde todas estas perspectivas, pero para que se sientan bien en la organización, ¿cierto? Y puedan tener, digamos, un buen desarrollo. Aunque también, digamos, él nos contó que fue una conferencia donde habló pues sobre el tema en cuanto a la gestión de la felicidad y que digamos una persona le dijo, ve, pero esto también es como una fachada desde las empresas, desde la gestión de la felicidad para también apretarnos un poquito, ¿cierto? Entonces, bueno, es un punto bien interesante como para analizar. Listo, acá se viene una de las más interesantes en términos de la evaluación del desempeño y es la compensación, ¿cierto? Obviamente, muchachos, si estamos hablando que la evaluación del desempeño es analizar toda esa estructura organizacional y cómo debe estar determinada o a partir de qué tipo de personas la deben conformar, pues también debemos analizar, pues, obviamente, cuál va a ser esa compensación como tal, ¿cierto? ¿Cuál, digamos, entonces es la finalidad de este aspecto? Recompensar el desempeño, aunque este también tiende a ser un poquito, digamos, que nos tira un poquito duro en ciertas medidas, porque, ojo, muchachos, es decir, para ciertos cargos, que ahorita me hablaban de uno que eran, por ejemplo, los comerciales, ¿cómo me dan varilla a través de esta compensación del desempeño? ¿Qué pasa con los comerciales, por ejemplo?
Eso, prácticamente su salario es de acuerdo a su desempeño. Exactamente. Entonces, en muchas ocasiones, muchos de esos empleados no tienen salario básico, sino que tienen es comisiones. Entonces, si en un periodo determinado no comisionaron, pues no ganaron, Plata. ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto, qué medidas? Sí. O cuando les va bien, de pronto les comienzan con el salario mínimo. O sea, cuando de pronto es la empresa más o menos, más o menos. Exactamente, entonces en algunas ocasiones también hay unas bases como salario y pues de ahí comisionan, aunque entonces en este orden de ideas también las empresas son digamos muy, como muy inteligentes, ¿cierto? Como está diciendo por allá Diego, ellos analizan digamos también qué tanta gestión pueden hacer esos empleados y hasta qué punto puede ser esa recompensa, ¿cierto? O esa compensación del desempeño como tal. Listo. También que me dicen permanecer competitivos. Recordemos y que siempre lo hemos hablado. Entonces el talento humano no solamente los millennials, sino absolutamente todos. Pues es decir, si no nos sentimos, digamos, bien remunerados, inmediatamente ¿qué hacemos? Buscamos otras opciones, ¿cierto? Donde consideremos que pues vamos a ser bien remunerados. Y es por este aspecto como tal que entonces hay mucha fuga de cerebros de las organizaciones. Entonces, buenos elementos, pues tienden a irse a otras organizaciones donde les vaya mejor, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues esas empresas van dejando de ser tan competitivas porque obviamente no cuentan con el personal pues como idóneo, ¿cierto? Ojo, y también lo hemos hablado mucho, ¿qué pasa cuando rota mucho la gente? Y es eso, estar haciendo todo el tiempo, integrando las personas, haciéndole todo el proceso nuevamente y que esa persona se vaya, entonces, ¿qué implica? Listo, mantener la equidad salarial, pues muy curioso y lo hemos también analizado mucho en términos de lo que implica también más que todo el género, en ese sí insisto mucho, ¿cierto? Listo, integrar desempeño con metas organizacionales, pues obviamente va muy ligado pues al primer aspecto, porque obviamente pues digamos la recompensa, si va ligada a ese desempeño, pues obviamente apuntando a unas metas como tal. Atraer y retener talentos, pues ya también lo que habíamos hablado ahorita en cuanto pues digamos a lo que cada uno pues desde su conocimiento pues quiere, ¿cierto? Y reducir pues obviamente la rotación, también lo hemos hablado mucho. Desde los factores estratégicos, ante este aspecto que tenemos, normas laborales vigentes, políticas organizacionales, mercado laboral, resultados económicos de la empresa y nivel de productividad de las personas. Ojo, recuerden que también entonces los niveles salariales van a depender de qué, de todos estos aspectos. Sin embargo, hay un aspecto pues fundamental y es también desde, que me parece interesante, es desde las normas laborales vigentes y es, por ejemplo, el salario mínimo, que todos los años sigue siendo la misma discusión, ¿cierto? ¿Para qué alcanza? ¿Para qué alcanza? Entonces, porque todos los integrantes de la casa, o al menos la pareja, pues tendrá que buscar esa alternativa también de ingreso. Entonces también, ¿cuál es, digamos, la equidad en términos de esos aspectos como tal? Las políticas organizacionales, también cómo se ejecutan hasta el término del desempeño, ¿cierto? Aunque en ese sentido ellos son pues muy inteligentes en cuanto a cuál va a ser la remuneración o compensación como tal. En términos del mercado laboral, también las empresas tienden a tener que unos rangos salariales muy similares, que tampoco es que en muchas ocasiones dejen como esas perspectivas para que busquemos, digamos, hacia afuera, ¿cierto? Obviamente las condiciones económicas pues aportan un aspecto bien interesante en este aspecto, y es que entonces decimos, está mal la economía, está mal para todos, ¿cierto? Y que antes, si está mal la economía, pues se supone que dejan de existir tantos salarios, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, bueno, es un aspecto bien interesante como analizar desde ahí. Acá tenemos ya como una perspectiva más interna. Entonces me dice, potenciar talentos, también de nuevo hablamos ahorita, aumentar productividad y competitividad, muy importante obviamente desde la compensación,
cumplir responsabilidad social empresarial, aunque este también lo hemos mencionado en algunas ocasiones, y es que esa responsabilidad social va más enfocado no en el cumplir una responsabilidad social, sino en otros aspectos, ¿cierto? Más desde lo tributario, más desde otras perspectivas. Sin embargo, a la luz de la reforma tributaria, pues ese aspecto va a cambiar. Vamos a ver, digamos, más adelante cómo se evidencia esos aspectos, ¿cierto? Y motivar e incentivar, obviamente, pues desde la remuneración, pues muy interesante. Listo. Finalmente, tenemos pues como un concepto general de lo que es la evaluación del desempeño. Todos los aspectos que vimos, digamos, anteriormente, hacen parte de esa evaluación y ayudan a que se ejecute, digamos, de la forma correcta. Como les comentaba, digamos, desde un principio, pues digamos, es como el abrebocas a este tema, dado que pues la evaluación del desempeño es un tema pues bien amplio, ¿cierto? Y que obviamente ya en nuestra tutoría lo vamos a ampliar porque es necesario. Sin embargo, aquí ya digamos más puntual en términos de la evaluación del desempeño, ¿qué me dicen? Proceso que debe integrar los siguientes elementos, todo el aspecto estratégico, ¿cierto? La plataforma estratégica de la organización, que ya hemos hablado cuál es, misión, visión, objetivos, cómo está estructurado o determinado mi organigrama, de modo que se define los conductos regulares, la comunicación y cómo se ejecutan esos aspectos, la cultura organizacional, competencias de los cargos, formación, desarrollo del capital humano. Entonces, digamos, todos estos aspectos en términos de qué, entonces de la mejora permanente del desempeño integral de la organización, ¿cierto? En términos generales, también es muy interesante, digamos, esta perspectiva de la evaluación del desempeño porque, digamos, es casi que un pro y contra, ¿cierto? ¿Cuál, digamos, las dos perspectivas en términos de empleados y empleadores, pues tendrán la razón en ciertos aspectos, obviamente buscando el óptimo desempeño o desarrollo de los empleados, pero ¿en base a qué? ¿Cierto? ¿En base a qué lo hacen? Muchas empresas entonces basan ese desempeño, entonces, por ejemplo, en términos de producción, probablemente por tiempos, ¿cierto? Que se ejecute la mayor cantidad de producción posible en la menos cantidad de tiempo. Los comerciales, entonces, que vendan la mayor cantidad posible, pues digamos, esa sí tiene una relación más directa. Ellos venden y ganan y pues obviamente por ende la organización. ¿Cómo más se podrá optimizar? En términos de objetivos. Entonces, si se van ejecutando no los objetivos en términos generales. Miren, muchachos, que para esto es bien interesante la estructura organizacional como tal, cómo se desarrolla y dónde evidenciamos la estructura organizacional. ¿En qué aspectos se evidencia de la organización? A ver quién me dice. La estructura organizacional, ¿dónde se ve reflejado? El organigrama, ¿no? Ah, eso sí, pensé que ya estaban dormidos. Entonces, ojo, en el organigrama, allá es donde definimos y donde se evidencia los mandos, los cargos, cómo se deben ejecutar los procesos, lo que hemos hablado, quién depende de quién, qué procesos dependen de qué procesos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues también se van ejecutando como tal, cómo debe ser la evaluación de ese desempeño, ¿cierto? Bueno, muchachos, no, pues realmente pues hasta aquí llegaba como esta, al menos inducción pues a este tema que es la evaluación del desempeño, pues lo que les digo, todavía falta pues como tela por cortar, pero pues que si ya vieron, digamos, en la tutoría que tenemos este fin de semana, pues este es nuestro tema, listo. Entonces, interesante que sigan leyendo muchachos sobre el tema, pues para que dinamicemos la tutoría pues que tenemos este fin. No sé, dudas muchachos hasta acá, no sé, cualquier cosa, cuéntenme. Todo bien, ya. Ya, todo muy bien. Sí, felicitaciones. Ah, bueno, igual para ustedes. No, chicos, pues no, me alegra mucho que esta tutoría pues sí ya
esta videoconferencia sí la pudiéramos ejecutar. Y bueno, no, gracias pues a los que asistieron y que tengan una feliz noche. Listo, entonces nos vemos si Dios quiere el sábado. Entonces, que estén muy bien, cualquier cosa pues me escriben. Bueno, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, a ustedes. Chao, gracias. Chao. Sí, sí, dentro.